Muy bien, estimados amigos, son las 9 de la mañana con 3 minutos, ya estamos con ustedes a través de Madero FM y también a través de la televisión, saludando a todos quienes nos acompañan siempre en la compañía de este su espacio, Razones de Estado, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político Percival Madero. Don Percival, muy buenos días. Hay muchísimo paño ya pendientes de lo que va a pasar en el proceso del plebiscito, pero también el tema democracia viva empezó a atravesarse de nuevo en el camino de la información política. Así es. Siempre en política, sobre todo cuando estamos cerca de definición de elecciones, los últimos antecedentes que ocurren, se dice siempre, las últimas 72 horas, los últimos 4 días, la última semana, influyen decisivamente en el resultado, querámoslos o no. Hace algunos años atrás, me acuerdo que era España, estaba la elección ganada por un candidato X, ¿ya? Y hubo un descarrilamiento de unos trenes en la Moncloa, se llamaba eso, y los culpables de esto generaron tal situación política que el candidato que iba a ser reelecto, En Atocha, gracias. Sí. En Atocha, eso cambió el juego de la política y lo que se hacía como virtual ganador finalmente terminó perdiendo. Hay muchos casos así en el mundo. Este es el que se me viene más a la cabeza ahora, pero esto de lo que ha ocurrido con la detención del ex seremi de la vivienda de Antofagasta, en forma espectacular, también con Andrade, la persona que tenía con la que se confabularon para los robos de platas públicas en la Fundación Democracia Viva en Antofagasta. Toda la articulación que tuvo Tatiana Merino, parece que es el apellido Molina. Tatiana Rojas. Tatiana Rojas. Gracias. Sí. Tatiana Rojas, exacto, que era la seremi, que se dijo en un primer momento que no había informado al ministro Montes y que por eso el presidente Boy le pidió la renuncia. Con todo este cuento que fuimos sabiendo de a poco cómo se urdió esa confabulación contra el Estado y para robar platas públicas, y como un sector político que estaba gobernando, como el Frente Amplio, que fue el que ideó, el que trajo a Chile esta importación de un modelo español, que significaba formar fundaciones para que con la plata del Estado pudieran hacer proselitismo político. Esto, al desbancarse y al entenderse, y al denunciarse justamente por los funcionarios, del Ministerio de la Vivienda, de la Secretaría de Vivienda de Antofagasta, se da a la luz pública, y esto se sabe, por suerte, por temas de prensa independiente, de personas que se atrevieron justamente a decir con los antecedentes que había, era obvio que esto tenía que salpicar a todos, particularmente política, y al final, en un resumen de todo esto, Aldo, distinguidos auditores y auditoras, que no los he saludado, pero los saludo cordialmente a todos ustedes también, y a todos los que nos siguen por nuestras web y en nuestra Facebook y en televisión, aquí en Copiapó, Televisión Abierta. Decimos también que estas circunstancias son propias de conmociones políticas que finalmente determinan el voto. Porque en este mundo en el que hay que votar, la indecisión es parte de las definiciones en política, los indecisos. Y claramente esto trae a colación cuánto de esto va a influir o no en el resultado de este domingo, si vamos a votar a favor o en contra, y cuánto esto de sacar a la luz pública ya a estos sátrapas, a estos ladrones, ya que con platas públicas quisieron hacer el negocio de su vida, no solamente con proselitismo político, sino que con plata para el bolsillo. Deben entender ustedes, distinguidos auditores y televidentes, que ninguna plata ha sido devuelta de buena fe a las arcas fiscales. Solo entendemos que en el caso de, por ejemplo, Procultura, el Estado tuvo que intervenir las cuentas corrientes para poder recuperar los recursos que el Estado había basado a esas fundaciones y a Democracia Viva y tantas más. Hay más de 50 fundaciones truchas que en todas las regiones funcionaron y que en todas las regiones hicieron exactamente lo mismo, como lo hizo Andrade como seremi de la vivienda en Antofagasta. En todas se pasó exactamente lo mismo. Y esto no solamente en un dato que a mí se me ocurre, sino que es un dato efectivamente proporcionado por el Contralor General de la República, que
determinó que en 15 de las 16 seremías del país habían irregularidades. El punto está, distinguidos auditores y televidentes, si efectivamente esto va a traer como situación un desequilibrio en las decisiones a favor o en contra el próximo domingo. Yo tengo la impresión que sí. Creo que esto finalmente, catapulta a los intereses de los que están a favor, particularmente los abanderados de esto, que eran el Partido Comunista, el Frente Amplio y el sector del Partido Socialista, para demostrar por qué ya hay una situación que el propio Boric no quiso solucionar, por qué Boric solamente le pide la renuncia a una Seremi, Tatiana Rojas, que hablábamos recién de ella, de Antofagasta, y por qué ella, ya en una declaración que recién se conoce ayer, dada al fiscal, dice que antes que explotara este affair político, delictual, ya estaba en conocimiento del ministro Montes, cuestión que el ministro Montes siempre ha señalado que no tenía idea de lo que pasaba. Esto trae como consecuencia muchas situaciones porque, claro, a 3 días del próximo domingo es el plebiscito, pero Montes ya han advertido que, a propósito de esto, se le cae toda su trama, porque va a tener que defenderse, porque ya hay personas que están diciendo que él efectivamente sabía lo que estaba ocurriendo antes que el conflicto pasara. ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Quiso Montes respaldar a Revolución Democrática para que pudieran, en el fondo, no tener problemas políticos con la investigación que se estaba abriendo. ¿Por qué Montes en su momento no dio un paso al costado? Porque había sido, entre comillas, decía él, traicionado por el Frente Amplio y por Revolución Democrática, particularmente cuando no se entendió este proceso político que está viviendo, y de a poco con las investigaciones que hicieron los fiscales se determinó finalmente que ya hay personas presas en Concepción. Polisi, ya la persona que compró la lencería fina, se acordaron ustedes, también está detenida, pero en su casa, ya en las noches no puede salir de su casa por eso, no está en la cárcel. Y lo que va a pasar ahora con Andrade, y lo que va a pasar con Contreras en Antofagasta, que ayer fueron detenidos alrededor de las 9 de la mañana, y claramente eso trajo como consecuencia toda una batahola que cambió el eje de la discusión política de cara al próximo plebiscito. Eso es lo que pasa. Aquí en Razones de Estado, debemos decirlo, lo advertimos, porque esto iba a traer consecuencias políticas de cara al plebiscito. Lo dijimos en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre y en noviembre. Acá era claro que en un momento iba a haber un pasadizo de personas que iban a empezar a ir a la Fiscalía a hacer declaraciones, incluido el propio ministro Montes. En consecuencia, no nos debe llamar la atención que era un caso que, si se hubiera visto, porque muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué se dio a conocer ahora y no después del plebiscito? Bueno, eso da cuenta de que hay situaciones en que si hubiera ocurrido esto después del plebiscito, muchos jueces o muchos fiscales habrían quedado en la interdicción de por qué lo hicieron políticamente después. Ese era un tema también que ya estaba abierta, se había terminado la investigación y por eso se van a conocer estos antecedentes. Ahora bien, ¿cuál es la influencia que esto tiene? En todos los sentidos, para un sistema político donde se recoge que a través de todas las encuestas, que el más bajo perfil de credibilidad lo tiene las castas políticas, un 3%, eso es, y esto finalmente se transforma en un plebiscito, como lo hemos señalado también, a Boric, con esto que está, porque él no tomó la decisión de despedir a todos los seremis, no solamente a Tatiana Rojas en Antofagasta, sino que también a todos los seremis del país que tenían algún grado de involucración con esto. ¿Por qué el presidente Boric no apartó, o por qué el ministro Montes no dio un peso al costado cuando sabía que esto venía duro? El ministro Montes, diputado, senador de la República, Partido Socialista, etcétera, entiende de cuestiones de este tipo. Y también acá, desde Razones de Estado, también se lo advertimos en muchas oportunidades respecto al costo político y el capital político que estaba poniendo sobre la mesa para sostenerse. Y la pregunta es, ¿sostenerse para qué? Si al final, y sacando y en raya para la suma, lo que políticamente se hizo fue respaldar a los seremis, no abrirse rápidamente a entender que las platas había que recuperarlas,
no pedir la intervención inmediata de la justicia porque se demoraron harto tiempo en presentar querellas contra los que resultaran responsables, así se dice, pero en definitiva, ¿cuál es el costo político? Yo creo que el costo político también es transversal, no solamente toca hoy día a las izquierdas, sino que también a las derechas, porque en definitiva este es un temazo que enerva las pasiones, multiplica las emociones y además asume un compromiso con la fe pública. Y es la fe pública la que está en el suelo. Hoy día no hay credibilidad respecto a que por qué no se hizo nada cuando ya se sabía que había una organización para defraudar al Estado con estas fundaciones truchas. ¿Por qué Crispi no se fue de inmediato cuando sabía que lo que estaba ocurriendo antes? ¿Por qué el presidente lo sigue protegiendo? ¿Y por qué finalmente lo que dice el propio presidente Boric, caiga quien caiga, es letra muerta? O sea, hoy día, cuando uno, desde la visión de los árboles, más que de los árboles, del bosque, ya uno quiere mirar el bosque más que los árboles, entiende que esta situación claramente le trajo una repercusión totalmente adversa a Boric, que vota en contra para el próximo plebiscito, y todos los que estaban en función dudosa, viene un castigo a esto. Claramente se sabía que venía, pero hoy día hay evidencia. Y la noticia de ayer, de todo el día, la de hoy día, la de mañana y la de pasado mañana y el día domingo va a ser esa. Por eso que en el fondo es cómo la ciudadanía castiga esa afrenta contra los impuestos de todos los chilenos. Pareciera ser que aquí no importan las platas cuando son del Estado, cuando las maneja el Estado. Y eso hay que corregirlo rápidamente porque, desde mi perspectiva, aquí lo que se ha hecho es prostituir las platas del Estado. La plata de los impuestos de nosotros, los chilenos y chilenas, no están para la chacota ya de unos yo diría, de personas, de delincuentes, ya que aprovechándose de las instancias y que muchos se quedan callados para que puedan robar tranquilos, esto finalmente no explote. ¿Cómo se castiga políticamente y electoralmente estos fenómenos si no son solamente por el voto, en el caso de nosotros los ciudadanos? Y los medios de comunicación, que muchas veces se van por las ramas, se van por el ladito, no le prestan atención a cuestiones que son importantes, porque no hay cosa más importante para una ciudadanía, la fe pública. Hemos perdido la confianza en nuestras instituciones y hemos perdido la confianza, además, en quienes nos colocan enfrente para que sean los partidos políticos que elijamos, sin tener nosotros los ciudadanos ninguna participación respecto a cuáles son los candidatos que ellos proponen para ser autoridades de la República. Aquí el trasfondo es que hay un descontento y una decepción gigante, ya que hoy día sale a la luz en algo. Cae Andrade, cae Contreras en Antofagasta, hay todo un espectáculo ahora en Antofagasta. Ayer llegaron de madrugada, hoy día en la mañana llegaron de madrugada en un avión de investigaciones. Hoy día los van a formalizar, al mediodía estarán formalizados, y yo creo que ya a última hora probablemente estén ya detenidos, probablemente en alguna cárcel, o tal vez le den algún beneficio especial, pero en el fondo es el reconocimiento, ya no solamente de lo que era la prensa, o lo que eran los informes, sino que de las investigaciones que hizo Fiscalía, para determinar que efectivamente hubo un trato fraudulento desde el Estado hacia estas fundaciones, y sobre todo que compromete no solamente a los que están ahí, compromete incluso a la persona que es jefe de presupuesto, que pertenece también a la Revolución Democrática, que ha sido vital para centrar lo que va a ser el próximo cantidad de recursos en el área nacional que se está hoy día discutiendo. En definitiva, también una amenaza de una acusación constitucional contra el ministro Montes, que ahora sí yo creo que pero va a ir después del plebiscito. O el presidente si finalmente, como todo hace suponer, va a ganar a favor, claramente después que haga un cambio en el gabinete, saque a Montes del ministerio. Yo creo que por ahí va tal vez una de las miradas que en esto se traduce lo que estamos viviendo ahora, Aldo, y creo que les digo a los auditores y auditoras, y también hay un proceso de reconocimiento de esto, que esto ya toca fondo, porque esto de las fundaciones truchas, Andrade, la misma
la misma diputada, ayúdame con el nombre por favor, Aldo. Catalina Pérez. Catalina Pérez, digamos que ella, Catalina Pérez viene del Partido Comunista. De Revolución Democrática. Claro, es de Revolución Democrática, renunció al Partido Comunista para ser, digamos, candidata a diputada por el Frente Amplio, finalmente. Y todos sabemos que la vida y cómo estas platas que se le fueron entregadas, está en investigación, de 15 millones de pesos que llegaron a su cuenta corriente inmediatamente que hubieran recibido las platas de la Fundación Estrucha allá en Antofagasta. Eso se está investigando, se va a saber probablemente hoy día o mañana. Cuando ella dice que no tiene nada que aportar, que ella no sabe, es de una ciniquez gigantesca. El propio presidente de Revolución Democrática, que es un partido, digámoslo, que gobierna Chile, ¿ya? Ojo con eso también, que es importante no tenerlo como aparte, porque no olvidemos que está en el gobierno, sentado con Crispi y todo lo demás a la cabeza, empezando por el presidente Boric. El punto es, ¿en qué pantalones o en qué situación queda el propio presidente Boric, que dijo caiga quien caiga, y al final cayó una sola, que fue por el caso de Democracia Viva allá en Antofagasta, a Tatiana Rojas, y los demás? Y el caiga quien caiga, ¿para quién era? Entonces, él tuvo el coraje de determinar o finalmente quiso apoyar a estas personas que todos sabían que estábamos delinquiendo, que estaban delinquiendo. Todos estábamos en el antecedente que habían y corroborado por el propio Contralor de la República y también corroborado por la Cámara de Diputados, que en su investigación acusó a Montes, no me acuerdo exactamente los conceptos, pero que no observó, en el fondo que no fue diligente, en el fondo que fue irresponsable con quien tenía que controlar. Que no fue prolijo. No fue prolijo. En consecuencia, distinguidos auditores televidentes, este es un tema que explota a 4 días del plebiscito y que por supuesto va a traer consecuencias. No tengo ninguna duda de eso. Porque hoy día hay un enojo, un malestar, un desagrado, porque esto es una forma de entender al crimen organizado, vinculado desde el alma y desde el corazón del gobierno, desde la moneda, porque la moneda, ni Boric, ni Crispi, ¿ya? Ni Lautaro Carmona del Partido Comunista, y tampoco el socialismo, o parte del socialismo que se metió al gobierno para algunos carguitos y algunas cosas de esa naturaleza, pueden hoy día echar pie atrás para decir que no son responsables frente a esto y no pararon cuando había que parar esto en su momento. Habría sido doloroso el caiga quien caiga, pero eso fue una frase para la galucha. O sea, eso no fue verdad. Y ese tiene un costo político. Y ese costo político se paga solo en las urnas, no se paga en otra parte. No bastan las declaraciones, e ir con el votito y castigar a quienes finalmente hicieron de este incordio, ya de esta situación de la Fundación Estrucha, un modelo de gestión de gobierno. Un modelo de gestión de gobierno, lo reitero, y eso debió haber sido apartado hace mucho tiempo porque pone todas las luces sobre un gobierno que, digamos lo demás, goza de poca simpatía de la ciudadanía, un 30%, un 28%, en ese orden está. Entonces, que hoy día, guaripoleado, guiado, dirigido, abanderado por el Partido Comunista, se apoye con el mismo Frente Amplio, el de la Fundación Estrucha, para ir a votar a favor o en contra, o como dicen ellos, votar en contra, para mantener todo lo que significa esta incertidumbre institucional en Chile, claramente, distinguidos auditores, nos lleva a un repliegue de una situación que hay que concentrarse mejor en verla y saber si esta es la oportunidad en que se castigue políticamente un tema que ya viene de atrás. No nos olvidemos del 4 de septiembre del año pasado, claramente, no nos olvidemos del 7 de mayo de este año y no nos olvidemos probablemente del 17 de diciembre. La consistencia que le ha dado esto, de entender que son los propios fiscales, que es otro poder del Estado, no estamos hablando del Congreso ni estamos hablando del Ejecutivo, pero el presidente, a mi juicio, perdió una enorme oportunidad de ser creíble frente a esto, cuando en definitiva dijo el caiga quien caiga, y en definitiva no cayó nadie, salvo la persona de Antofagasta. Entonces ahora va a caer probablemente el ministro, después va a haber un cambio de gabinete, todo hace suponer que ahora que se va a inclinar la balanza a favor, valga la redundancia, y yo creo que esto, particularmente las izquierdas que enarbolaron y cubrieron y de alguna manera respaldaron esos actos de corrupción, de este crimen organizado dentro del Estado para robar platas públicas, tienen que pagar los costos electorales que esto significa.
Porque si esto siguiera igual, si no hubiera nada, digamos, de la propia ciudadanía, que está encolerizada, enrabiada por esta situación, no solamente por este caso, sino que en general por los apoyos de las élites, ¿no? Insisto en la cantidad, solo un 3% respalda a nuestras élites políticas, no entendamos eso. Pero hoy día estamos frente a una determinación, creo yo, distinguidos auditores y televidentes, que obviamente pasa por un aguijoneo a la orgánica emocional del país, ¿ya? Que esto lo toca frente a una elección en que dice, a ver, voy a votar en contra para respaldar ¿a quién? ¿Ya? ¿A los mismos que están robando? ¿Al mismo Boris? La publicidad de ayer de la franja electoral fue maciza, ¿ya? Dice, Boris vota en contra, Chile vota a favor. Pero está en las radios, está en general en muchos espacios, porque esto, con este aguijoneo, lo que ha pasado teniendo presos ahora a los que causaron los desfalcos de platas públicas en Antofagasta, claramente trae una condición y una situación que a mi juicio va a repercutir políticamente. Ahora, en todo lo que viene después, hablando posteriormente al 17 de diciembre, del próximo domingo, ¿cuánto esto va a tener realmente repercusión? Y cuando se cuenten los votos y finalmente la a favor haya ganado, o también tal vez en contra, nadie sabe eso, pero hoy día obviamente todo pinta, a pesar de este escándalo, que la gente que estaba indecisa va a marcar una proposición favorable, es saber por qué no se hizo antes, por qué no se sacaron las personas adecuadas, por qué el caiga quien caiga del propio presidente de la República, si no estamos hablando acá de funcionarios menores, no estamos hablando de Crispio, no estamos hablando de seremis o de gobernadores o de delegados presidenciales. Este es un tema extremadamente serio, que claro, se cruza con otras situaciones que estamos viviendo en el país, como en el caso de Vitacura, ya por ejemplo, con el alcalde Torrealba, que también está, que es de derecha y que está pasando por un mal momento, etcétera, etcétera, pero también tiene que ver con una decisión fundamental para la República, que es el próximo 17 de diciembre. ¿Cuánto influye? Obviamente que influye. Esto habría sido absolutamente distinto si se hubiera dado a conocer después. ¿Cuántas cabezas van a rodar y a cuántas consultas tienen que haber hecho para haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a tirar ahora el tema de democracia viva, deteniendo a las personas 4 días antes de las elecciones? Claramente fue un tema que ayuda a que la ciudadanía esté más clara respecto a de los trasfondos de lo que acá ocurrió, de las platas que todavía no aparecen y que todavía no devuelven, y sobre todo por esta decisión que tenemos que tomar nosotros los electores, que finalmente vamos a estar, creo yo, en contra de seguir participando de esta idea, ser menos espectadores de lo que ocurre, saber cómo se robaron las platas y cómo el gobierno, partiendo por el presidente, no hizo absolutamente nada, sacando de los puestos a esas personas que estaban en condiciones irregulares, estaban cometiendo esas irregularidades, como finalmente el mismo ministro Montes pasó de ser un traicionado a saber hoy día, si acaso el hecho de saberlo antes, no de alguna manera no buscó proteger a esos mismos funcionarios del Estado que hoy día gobiernan desde la moneda, como es el Frente Amplio, de Revolución Democrática. Esto no tiene que ver con George Jackson, ya que fue el gran ideador y el cerebro que fue echado finalmente, dice él que renunció, pero acá fue echado por la ciudadanía y por la salir para afuera por el hecho de descubrir esto. Y quedan cosas en el tintero, como ese robo que se hizo al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Se acuerdan ustedes de ese tipo que llamó de la cárcel al funcionario porque era un sobrino de Jackson, que se llevó computadores que después encontraron, que los llevaron en un Uber y después se encuentran en una caja de fondo donde nunca más se encontraron los documentos que había? Se encontró la caja de fondo, eran los documentos. ¿Qué había ahí? ¿Por qué se demora tanto la investigación para eso? Entonces, así en muchos casos, distinguidos auditores televidentes, que la idea no es exacerbar más bien la situación que ocurre, sino que más bien traigamos a colación un tema que a nosotros los ciudadanos nos importa. Porque esto se está pudriendo, y digámoslo claramente. No solamente por la salida de un sector que hoy día se ve, obviamente disminuida frente a su alcance el próximo 17 de diciembre. Es claro que las izquierdas van a sufrir un desgaste a propósito del reconocimiento de que en el asunto de democracia viva, Contreras y compañía, están presos, ¿ya? Acá van a desaforar o no van a desaforar a la diputada
que se le entregaron 15 millones de pesos adicionales a su cuenta corriente cuando ya se le entregaron las platas a Democracia Viva. Entonces el punto pasa por saber cuánto es lo que hay de fondo en esto, cuánto va a seguir la investigación, y al gobierno le quedan 2 años. Imagínense esto, y lo advierto desde ahora, cómo va a repercutir en las próximas elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores. Y consejeros regionales. Y consejeros regionales, gracias Aldo. ¿Cuánto va a repercutir? Los consejeros, los gobernadores y toda esa institución o personas que van a votar por el en contra, ¿qué le van a decir? Es decir, y los que van a votar a favor también, ojo, ¿qué le van a decir? Es decir, ¿cómo ellos no se apartaron de esto? Es tanta la necesidad de la peguita política para finalmente sucumbir frente a las necesidades del electorado, que finalmente ve esto como una situación muy difícil y muy propia de una contingencia, yo diría, político, social, económica. Claramente, distinguidos auditores, hay un tema que tenemos que discernir. Hay un tema que pasa por la votación de nosotros, pasa por nuestra única posibilidad que tenemos los electores de ir a las urnas y favorecer o castigar. Eso es finalmente. Favorecemos o castigamos. Y finalmente acá yo creo que el voto de castigo a lo que ha ocurrido con Democracia Viva, el voto de castigo a un presidente que solo se atrevió a echar a la Seremi de Antofagasta y no echó a los demás, o por lo menos no los reconvino ni siquiera. Y sobre todo el costo político que debió pagar el ministro Montes, que tengo yo diría todavía, porque conozco a Montes durante muchos años, lo he seguido en su trayectoria política, es un hombre de Estado, pero cómo él pudo, con toda su sapiencia, con toda su experiencia, con todo lo cazurro que es, haberse dejado llevar por jóvenes indolentes, incapaces, que llegaron al gobierno con la monserga, que venían con la verdad y que venían con la moral y a desterrar las malas costumbres. Y miren lo que pasó. El punto está en cómo van a devolver la plata que se llevan al bolsillo. Hay muchos casos, distinguidos auditores, hay algunas fundaciones en el sur que se llevaron 1.000 millones para su casa. Cuando esto aparezca antes de las elecciones de concejales, de alcaldes, de gobernadores y de cores, esto va a tener peso. Y todavía va a influir para las elecciones presidenciales y de diputados y de senadores. Entonces, esto empieza recién. Yo creo que el hecho de haber llegado al Estado a querer gobernarlos, más allá de no tener las experiencias necesarias para eso, pero sí aparentemente venían claramente con el objetivo de robar plata del Estado, creando estas fundaciones truchas. Y eso los castigaremos ejemplarmente, no tengo ninguna duda de eso, porque en definitiva, claro, la señora Juanita, la que está en problemas, la que la justicia no llega, la del crimen organizado y el narcotráfico le están respirando en la nuca, donde hoy día no hay seguridades en general para poder vivir en general, y como gran regalo de Pascua, los pobladores en general en muchas partes del país piden que por favor lo vuelvan a estar en un país más tranquilo, más donde puedan estar las calles, que no se tengan que encerrar a las 7, 8 de la tarde para enrejarse en sus casas por miedo a la delincuencia, etcétera, etcétera. Junte todo eso, métalo en la juguera y va a ver qué producto sale de eso, y finalmente está dispuesto, si acaso ese néctar, ya que viene, que es un néctar nauseabundo, viene finalmente como para apoyar o no la gestión del gobierno, porque digámoslo también, y sin un afán de ser, diría que extremadamente hiriente, pero es necesario en temas de Estado decir las cosas al pan pan y al vino vino. Acá, el tema del cuidado con los recursos públicos, en algo que hay un sector del gobierno que no le gusta. Le gusta gastar lo que otros producen. Le gusta robarse lo que otros producen. Le querían poner un mangazo grandote, no se olviden de la Constitución que perdió el 4 de septiembre, que querían dejarse los ahorros previsionales de los trabajadores para que el Estado le diera cuenta de ellos. ¿Se imaginan ese botín? 220.000 millones de dólares. Para que lo pongamos en atención, digamos. Entonces, yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que no es una cosa para estar alegres, no es una cosa para estar exultantes de felicidad por lo que está ocurriendo, es más bien un acto de enorme pena dentro de una reflexión política que yo, como analista de Estado, que llevo en temas políticos ya 50 años,
claramente quisiera expresarles que me da vergüenza. Me da vergüenza lo que está ocurriendo en mi país, pero no, lo que no me da vergüenza es decirle que nuestro país no es todavía lo que quisieran ver como una Argentina, que hoy podíamos ir camino hacia ese sector, finalmente, porque la izquierda en Argentina se robó todo lo que pudo. Imagínense lo que está pasando ahora ahí al frente, tan desesperados porque no saben cómo solucionar el problema, pero nosotros tenemos incoado en las personas, o en parte de las personas que nos gobiernan, este vicio ya de entender que el Estado es para robárselo, ¿ah? Es para entender que más allá de las poquitas cosas que hagan para hacer proselitismo político, ¿de qué? ¿Qué nos están sugiriendo? ¿A qué nos están invitando? ¿A una constitución bolivariana, nicaragüense? ¿Qué? En el fondo, o no entienden, o van a terminar de entender que el marxismo se cayó hace muchos años, hace más de 30, ya que se cayó el muro de Berlín, que se cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y todavía siguen con la misma monserga que el marxismo puede dar solución a la pobreza del mundo. Obviamente el capitalismo al revés no tiene todas las recetas, pero hasta ahora es lo mejor que ha ocurrido, si no pregúntenle a China. Cómo absorbió ese sistema para mejorar sus índices de pobreza. El punto está, distinguidos auditores, y eso no me quiero perder con ustedes, en el fondo es cuánto es lo que esto a nosotros nos complica y cuánto son de estas lecciones las que tenemos que aprender. ¿Cómo estamos con los tiempos, colegas? Estamos bien, don Percival, pero antes de terminar, yo creo que esto tiene que ser para un comentario más a futuro. Le voy a dar 4 nombres de instituciones bancarias. Dale. Banco Estado, Banco Bien. de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos. Estas 4 están relacionados con el caso de los traspasos a la diputada Catalina Pérez y que tendrán que ser investigadas. Totalmente. Es un tema que lo advertimos acá, ya lo anunciamos, ya la información que yo proveo acá en este programa Razones de Estado, distintos auditores, no solamente de fuente abierta, no lo leo en los diarios, no lo escucho en la radio, sino que también es de fuente cerrada. Tengo buena información y cuando la corroboro se las digo a ustedes. Lo que acaba de decir Aldo claramente es un factor que va a traer una incidencia enorme, porque Catalina Pérez, a mi juicio, del Frente Amplio, con los cuales gobierna nuestro país hoy día, tiene que ser desaforada para explicar por qué, después que Democracia Viva recibió toda esta enorme cantidad de recursos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, por qué fueron a parar 15 millones de esos recursos a su cuenta corriente. El punto está que esto se empieza a abrir, y esto no solamente para las próximas elecciones del 17, donde esto marca absolutamente una tendencia hacia votar favorablemente a favor, sino que qué va a pasar con las próximas candidaturas que van a tener incidencia estos escándalos, y cómo nosotros, los electores y electoras, chilenos y chilenas, vamos a castigar estas conductas de quienes llegaron a gobernarnos, pero más allá de sus incapacidades, con una idea central en la cabeza: cómo robamos en esta oportunidad que estamos, y aunque sea duro, hay que decirlo así, Aldo. Perfecto, don Percival, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Lo esperamos para el día de mañana, para que tengamos ya el último Razones de Estado previo al plebiscito del día domingo. Vamos a hacer algo interesante. Yo creo que a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, claramente esto complica la moral pública y la fe pública. Yo creo que nuestro país es bastante más grande que la salida que tenemos. Tenemos que presionar por cambiar nuestro sistema político. Yo llamo honestamente y humildemente a que el sistema político se cambia votando favorablemente la Constitución propuesta. Si se mantiene la Constitución actual, o sea, votando en contra, se mantiene el asunto actual, y a mi juicio, es el caldo de cultivo de toda esta cosa que nos está hoy día comiendo por los pies respecto al crimen organizado dentro de la política. Exacto, don Percival. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Aldo. Hasta mañana. Muchas gracias. Nosotros continuamos a esta hora, a primera hora, a través de Madero FM, a través de la radio, a través de la televisión. Vamos a una breve pausa, ya regresamos, no nos dejen. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.